Bienvenidos, comenzamos la otra cara de la moneda. Soy Laura Puente, qué gusto me da que estén ahí. Gracias a quienes nos sintonizan a esta hora. También gracias a todas esas personas que nos escriben día a día en nuestras redes sociales, en Twitter, que por cierto ya están en pantalla para que ustedes puedan participar del programa de hoy, Reforma Pensional. Esa es la etiqueta, ese es el numeral que vamos a estar usando esta noche y todo tiene que ver porque recientemente el Gobierno Nacional ha dicho que este año no habrá reforma pensional ni laboral. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que hay también de fondo? Pues eso es lo que vamos a analizar esta noche con nuestros invitados. El señor representante a la Cámara, José Daniel López, a quien le damos la bienvenida de Cambio Radical. Hola Laura, gracias por la invitación. Un saludo también a Mario. Exactamente, también está con nosotros Mario Valencia, director de Sede Trabajo y analista económico, que nos ha ayudado acá en el programa con varios temas, sobre todo esa reforma tributaria. Ustedes recordarán el año pasado, a finales ya. Laura, buenas noches. Gracias por la invitación, representante José Daniel, y a todos los televidentes. Un saludo. Bueno, el punto de partida es ese. ¿Qué pasó con esa reforma pensional que se había prometido en campaña? ¿Qué pasó? ¿Por qué sale la ministra a decir no? Esto definitivamente queda para el año 2020, representante. Yo eso le doy una interpretación absolutamente política. Lo primero es que el presidente Duque dijo en campaña que no iba a aumentar la edad de jubilación de los colombianos. Pero en esa misma campaña, hasta tal vez en el mismo debate, dijo que no iba a tratar de aumentar el IVA a la canasta familiar. Y si no es por el Congreso de la República, pues hoy tendríamos IVA a la canasta familiar. No podemos ya creer en la palabra del presidente en ese aspecto. ¿Cuál es mi hipótesis? Quieren hacer una reforma pensional de largo aliento, que incluso incluye el tema de aumento de la edad de jubilación, pero hoy no cuentan con las mayorías dentro del Congreso, y por tal razón les va a ser muy difícil tramitarlo este año, más teniendo en cuenta que es un año electoral. ¿Coincide con eso, Mario? Yo coincido con esa primera parte del análisis del representante. Yo creo que se debe más a un cálculo electoral, tiene que ver con que no tienen las fuerzas en el Congreso y que se vienen las elecciones de octubre, pero le sumaría también otro elemento, y es que yo creo que es el reconocimiento de que no era cierto todo lo que nos habían planteado durante tanto tiempo de que en Colombia existe una bomba pensional. En Colombia no hay una bomba pensional, lo que hay es una bomba social en el sentido de que la mayoría de quienes trabajan en Colombia no logran pensionarse, y eso es lo que tienen que resolver en primera instancia. Y no creo que esa sea la naturaleza de lo que quiere hacer el gobierno de Iván Duque en materia pensional. Mucho me temo que lo que quiere hacer este gobierno es hacerle caso a las recomendaciones de los banqueros, específicamente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, que consiste en marchitar a Colpensiones. Por eso creo que cualquier intentona de reforma pensional en Colombia tiene que tener como aspecto prevalente la defensa de Colpensiones. Dice la ministra, o por lo menos eso fue lo que aseguró en sus declaraciones, de que esto quedaría para el 2020 y se comprometió, o básicamente lo que dijo fue, aquí no se va a subir la edad, algo que usted planteaba anteriormente. Pues es muy conveniente que lo diga en el 2019, es el año en el cual el Centro Democrático está estrenando el poder nacional. Contrario al discurso antimermelada del presidente Duque, la burocracia del gobierno nacional se la están entregando al círculo cercano del presidente Duque, y también en gran medida a militantes del Centro Democrático, con el propósito de este partido político de triunfar en las elecciones regionales y locales del 2019. Mal haría una ministra, también militante de ese partido, en decir a 9 meses de elecciones que piensan aumentar la edad de jubilación, pero entiéndame que después del antecedente del IVA a los bienes de la canasta familiar, a los productos de la canasta familiar, perdón, pues a uno sí le queda por lo menos la duda. ¿Le queda la duda? Sí, pues yo creo que pues está bien que lo digan, pues digamos que eso es mejor que lo digan a que se queden callados en ese aspecto, porque entre otras cosas fue también una promesa de campaña. Pero cualquier debate en Colombia sobre aumento de la edad de pensión hay que tener en cuenta lo siguiente: el aumento de la edad de pensión significa la disminución del goce de la pensión, de los años efectivos en que se goza una pensión. En Colombia, en el caso de los hombres, es de 14 años. Pero en otros países, en Alemania, en Australia, son muchos más años de goce efectivo de la pensión. Así que si se aumenta la edad de pensión, lo que está detrás realmente es que los fondos privados de pensiones quieren ganarse unos años de flujo de caja para no pagar esas pensiones en esos años. Es decir, lo que quieren es que la pensión, el goce de la pensión sea en el más allá, no el goce de la pensión mientras están vivos los pensionados. Siendo sinceros, siendo francos con el país,
¿Qué tan urgente es esta reforma pensional? Y quiero empezar por usted, representante, porque ya nos vamos a centrar también en un proyecto que usted tiene y que tiene que ver con el adulto mayor. Pues vea, anticipándome un momento al tema del proyecto de ley del empleo para el adulto mayor. Acá debemos entender que tenemos una visión de la vejez basada en el asistencialismo y en la protección del adulto mayor como una especie de paciente o de receptor de cuidados y no es del empoderamiento del adulto mayor. Sin duda, antes de pensar en empleo para adulto mayor, hay que pensar en la pensión para el adulto mayor. En un país en donde cerca del 23% de los adultos mayores logran pensionarse. En zonas rurales, solo el 11%, un poco más de 1 de cada 10. Estamos absolutamente colgados. Vendrá la discusión de la edad de jubilación seguramente, pero acá también lo que se requiere es una discusión sobre cómo se amplía la cobertura del sistema pensional y cómo se logra una mayor formalización de la economía que permita que más colombianos lleguen a cotizar a pensión y finalmente obtenerla cuando sea su momento. Mario, ¿está de acuerdo con eso, con el empoderamiento del adulto mayor? ¿Sí considera necesario eso? Empecemos por el tema de la pensión. Este es un debate realmente muy importante para la economía y para el bienestar de la población. Y es un debate que yo lo dividiría en un debate de hechos y resultados, incluso más que de ideología. Vemos que aquí hay unos hechos de por qué las pensiones en Colombia funcionan mal y hay unos resultados. En el espectro ideológico hay unos que defienden, hay un sector que defiende que el sistema tiene que ser completamente público y un sector que defiende que tiene que ser completamente privado. Pero vámonos a los hechos. En 1993, el Estado colombiano creó un negocio, y lo voy a decir con todos los datos, un estudio que ha hecho el profesor Ricardo Bonilla en el que muestra que por el manejo administrativo de ese negocio, los fondos privados de pensiones se han ganado 53 millones de pesos en este periodo. Y en ese negocio lo que estableció era una competencia por los cotizantes al sistema público de pensiones, que en ese momento era el Seguro Social y que hoy es Colpensiones. Esos son los hechos. Los resultados es que 25, 26 años después, los únicos que están pensionando en Colombia es el Fondo Público de Pensiones. Los fondos privados de pensiones no están pensionando. Mire los datos que no están pensionando. Esos no son fondos de pensiones. Yo creo que hay que llamarlos, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. En Colombia no hay fondos privados de pensiones. Hay unos sistemas de ahorro individual que no pensionan. Y hoy las pruebas, los hechos, los resultados, lo que indican es que el 66% de las personas que están ya en edad de pensionarse no tienen una renta vitalicia como la tienen en Colpensiones, sino que tienen una devolución de saldos. Es decir, estos fondos privados de pensiones lo que le están diciendo a la gente es, señores, ustedes ahorraron unos años, no les alcanzó, qué pena con ustedes, aquí está su plata se acabó. Y hasta luego. Y pues miren a ver qué hacen. Esto es tan grave que el director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, el señor Sergio Clavijo, se pasó del fondo privado de pensión en el que estaba afiliado a Colpensiones y hoy el director representante de este gremio de los banqueros está pensionado por Colpensiones. ¿Y qué más está pasando? Que la gente no es boba. La gente se está dando cuenta de que este sistema privado, no de pensiones, sino de ahorro individual, fracasó y la gente se da cuenta de esto. La gente, digamos, el mercado en eso está actuando. ¿Y qué está haciendo la gente? Se está saliendo de los fondos privados de pensiones y se está trasladando a Colpensiones a un ritmo de 11,000 personas cada mes. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues eso implica que todo este debate que han creado alrededor de que existe en Colombia una llamada bomba pensional, que no es cierto que exista una bomba pensional. Colombia se gasta el 4% del Producto Interno Bruto en pensiones. ¿Usted sabe cuánto se gasta Francia en pensiones? El 16% de su Producto Interno Bruto. Alemania se gasta el 11%. Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, se gasta el 7% de todo su gasto en pensiones. Colombia, el 4%. Así que no hay bomba pensional. ¿Qué es lo que hay? Una bomba social en la que la gente trabaja y los datos, los hechos, lo que muestran es que de cada 10 trabajadores, solamente uno logra pensionarse. Y por eso, el 50% de la población adulto mayor
viven en condiciones de pobreza. Eso fue lo que fracasó. Bueno, pero en ese sentido no me respondió lo del representante, lo que plantea ese proyecto que tiene que ver con el empoderamiento, y qué pena que le dé la palabra nuevamente a Mario, representante, pero es para que lo me voy a responder responda. rápidamente para que entremos Sí. en ese tema. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de ley. Tengo algunas consideraciones del carácter económico de lo que implica ese proyecto de ley, pero me gustaría que entráramos más en detalle en explicar, digamos, en qué consiste ese proyecto de ley, yo dar mis argumentos frente a eso. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la pausa aquí en el programa, en la otra cara de la moneda. Representante, usted nos explica al regreso al detalle en qué consiste exactamente para que todos lo tengamos supremamente claro, y usted, Mario, hace sus reparos en torno a ese proyecto. La etiqueta esta noche, reforma pensional. Vamos a ir a la pausa, ya venimos. Reforma pensional que no habrá este año, sino el próximo, o por lo menos eso es lo que ha dicho el gobierno. Ese es el tema que estamos analizando esta noche con nuestros invitados, José Daniel López, representante a la Cámara, y también está con nosotros Mario Valencia, analista económico. Nos quedamos, o por lo menos lo que hicimos fue prometerle a la gente que usted iba a explicar en qué consiste ese proyecto del adulto mayor. Antes de explicar el detalle, Laura, quiero explicar el marco conceptual de este proyecto. Tradicionalmente, ¿cómo se ha pensado el envejecimiento en Colombia? Desde la visión del sistema pensional y desde la visión del sistema de salud, acompañado de una serie de medidas asistenciales para personas mayores en situación de especial vulnerabilidad económica, por ejemplo, por medio del programa Colombia Mayor. No pretendo discutir la pertinencia de esos enfoques, pero nuestra propuesta, ¿cuál es? Vayamos un paso más allá, pensando al adulto mayor no solo como el receptor de una política pública y de una serie de medidas que nos corresponde tomar en el Congreso en los campos que antes señalé, sino también como un protagonista de su vida, un posible generador de ingresos. Si usted sale a la calle y le pregunta a los adultos mayores si quisieran trabajar, muchos de ellos quieren hacerlo por distintos motivos. El primero, el obvio, el económico, necesitan generar ingresos, quieren generar ingresos. Pero hay un tema más allá y es de realización de un proyecto de vida. Hay personas que a los 65, 70, 75 años quisieran darle mucho más a la sociedad y hoy no lo pueden hacer. Si a los 40, 45 años quedarse sin trabajo es difícil, imagínese cuánto más. Si usted tiene 65 años, no logró pensionarse y depende de un hijo, se vuelve imposible. Entonces, acá de lo que hablamos es de empoderamiento y protagonismo por parte del adulto mayor. ¿Cómo se logra eso? ¿O cómo lo plantea? La ley del empleo para el adulto mayor está orientada a personas, hombres mayores de 62 años, mujeres mayores de 57 años que no lograron pensionarse. Vamos a darle incentivos a aquellas empresas que contraten en su nómina a personas que hagan parte de ese grupo poblacional. En el texto aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara, por consenso con el voto positivo de representantes desde el Centro Democrático hasta el Polo Democrático, introdujimos dos incentivos, aunque estamos revisando, pues somos conscientes que deben fortalecerse. Uno, descuentos en el aporte a parafiscales, cosa que solo aplicaría para salarios altos y ahí hay una debilidad que debemos corregir. Y segundo, que las empresas que cuenten con personas mayores pueden contar con una ventaja en términos de desempates en procesos de licitación pública. Esto es muy importante en un país en donde menos de 1 de cada 4 adultos mayores llega a pensionarse. Es muy importante en un país en donde las tasas de maltrato intrafamiliar contra personas mayores aumentaron en un 17% de un año a otro. Y en un país en el cual, por grupo etario, la mayor concentración de casos de depresión y de episodios de suicidio se da en personas mayores, entendiendo que el trabajo no solamente tiene una importancia desde el punto de vista de la generación económica, sino también de la realización del proyecto de vida. Bueno, Mario, ahora sí, hablar de ese empoderamiento. ¿Qué es lo que no le gusta del proyecto? ¿Por qué no lo considera viable? Yo voy a partir como ejercicio académico, voy a partir de la buena fe del representante en los objetivos generosos de ese proyecto. Es cierto que, digamos que hay una población adulto mayor que necesita, yo digo, digamos más que quiere, pongámoslo en términos de las necesidades económicas, necesita trabajar como un mecanismo de subsistencia, pero creo que yo no soy muy amigo de las salidas
de las grandes astucias para resolver los principales problemas económicos del país. Aquí el problema es que nosotros tenemos un grupo grande de personas que en su vida laboral no alcanzan a cotizar ni los suficientes ahorros ni las suficientes semanas para poderse pensionar, que sería lo lógico. O sea, lo lógico es que una persona, una mujer a los 57 años y un hombre a los 65 años ya no debería tener necesidad de trabajar, aunque pueda tener muchas ganas de hacerlo, no debería tener la necesidad de hacerlo porque durante su vida laboral tuvo los suficientes ingresos, un trabajo de alta calidad, de estabilidad, de alta remuneración, que le permitió ahorrar unos ingresos suficientes. Pero ahí entra el elemento que menciona el representante de sentirse útil. Bueno, pero eso es, vuelvo al punto de la necesidad, o sea, otra cosa es si lo quiere hacer, pero el proyecto está dirigido para la población que no se alcanzó a pensionar. No para el que después de pensionarse dice, oiga, no, pero yo todavía soy útil, quiero seguir haciendo algo, como ocurre en los países desarrollados, que hay un grupo importante de población adulto mayor que hace trabajos, algunos trabajos sencillos de 2 horas, de 3 horas, atendiendo en restaurantes, o sea, realmente que son cosas, pues, digamos, que no tienen tanta carga laboral. Pero en este caso es para los que no lograron pensionarse, con la promesa de unos beneficios tributarios para las empresas. Casi que no existe un proyecto de ley en Colombia que no se apruebe con el argumento de que va a beneficiar a las empresas para que generen más empleos. Mejor dicho, lo que a usted no le cuadra es eso, el beneficio tributario para las empresas. Beneficios fiscales o beneficios tributarios no se cumplen en Colombia. Vuelvo al punto, casi que no existe un proyecto de ley que no se apruebe con la promesa de que eso va a generar más empleos. Y cuando uno va a ver los resultados, no se generan empleo. La ley de primer empleo que se aprobó en el año 2011 había prometido crear 400.000 empleos para jóvenes que fueran el primer empleo. Creó 68.000 empleos. O sea, no funcionó. Los beneficios tributarios que se le entregan a las empresas, que valen 13 billones de pesos, más 8 billones de pesos que acaban de aprobar en la ley de financiamiento del año pasado, ni genera más empleos, ni genera mejor calidad del empleo, ni ha mejorado la formalización del empleo. Entonces no se cumplen los resultados. Entonces yo creo que parte de una hipótesis falsa, de una hipótesis que no se ha cumplido, y es que entregarle beneficios a las empresas hace que los empresarios sean generosos en la generación de empleo. Así no se generan los empleos en las empresas. Esa no es la lógica por la cual se generan empleos. Representante. Lo primero que me parece importante precisar es que acá no estamos apuntando a que los adultos mayores, eventualmente beneficiarios de esta ley, accedan a cualquier trabajo en cualquier sector de la economía nacional. Sería unos específicos. Vamos a darle al Ministerio del Trabajo, para no entrar en ese grado de detalle en la ley, la facultad de reglamentar en un término de 6 meses cuáles son esos roles, esencialmente pensando en labores de medio tiempo, como usted lo señalaba, cómo funciona en Estados Unidos, cómo funciona en Japón, ojalá orientados en temas, por ejemplo, de servicio comunitario, de atención a la niñez y a la primera infancia, de, por ejemplo, de guardabosques, de guías de parques, en donde está probado en otros países que los adultos mayores nos pueden aportar muchísimo más desde ese rol. Eso me parece una precisión importante. Pero lo segundo, creo yo, es que no nos podemos quedar en un llamado a la resignación. Busquemos los mejores incentivos. Si estos no son los mejores, bienvenidas todas las ideas. Pero el punto de fondo acá, ¿cuál es? Estamos, y perdón que use este cliché, en Cundinamarca, no en Dinamarca. Y hoy la realidad es que hay un 77% de personas mayores que no lograron pensionarse, que sí necesitan trabajar y que no están dejando de trabajar porque no existe la ley, sino que se están yendo en muchos casos a la informalidad o en situaciones de dependencia familiar que los dejan absolutamente vulnerables a todo tipo de prácticas, de malos tratos, como ya ha sido conocido. ¿Cuál es el énfasis y qué es lo que queremos con esta ley? Reconociendo que sí, que ojalá se pensionaran, que eso es lo que dice la teoría. En la práctica hay personas que necesitan trabajar, que están buscando vincularse al mercado laboral, que lo están haciendo por medio de la informalidad y que adicionalmente no solo necesitan trabajar, sino que quisieran trabajar como método de realización de vida. ¿Por qué priorizar en las personas no pensionadas? Porque estamos hablando del 77% de la población adulto mayor del país. Yo lo veo como una especie de doble castigo para los adultos mayores. ¿Por qué doble castigo, Mario? Porque es que, digamos que aquí la gente no trabaja, la gente que no trabaja no es porque sean muy perezosos, no es porque no quieran trabajar y a los 62 años se dieron cuenta de que tenían que hacer algo para trabajar. Aquí la gente que no trabaja es porque no hay suficientes oportunidades de trabajos estables, bien remunerados, de alta calidad, que sería lo ideal. Entonces, usted trabaja, no se pensiona porque el sistema no funciona.
porque el sistema es para no pensionarse. Y después de eso, entonces usted le dice, bueno, como no se pensionó, entonces siga trabajando, pero no voy a resolver el problema de fondo, y es que la gente debería tener unos trabajos estables y de alta calidad, y eso no se genera con un proyecto de ley, eso se genera es con una política seria de crecimiento económico que no la tiene Colombia. En el Plan Nacional de Desarrollo no hay una mención a la principal forma de generación de riqueza que debe tener el país, que es la transformación productiva, la transformación de mercancías con valor agregado, ¿no? De lo que se habla, y ustedes lo saben, es de economía naranja, de una cantidad de utopías que no se sabe eso realmente. Y que a veces cómo. la gente ni siquiera entiende. No, que el tema de la economía yo no naranja lo he podido todavía entender. sigue siendo complejo. Laura, le confieso que yo no he podido entender realmente eso, cómo se come. ¿Qué es Pero exactamente entonces, la economía naranja? usted Yo no no sé si resuelve- usted lo tiene lo suficientemente Entonces, claro. usted no representante. resuelve eso, no resuelve el problema pensional, pero le dice a la gente, siga trabajando y yo le genero unos incentivos a las empresas para que lo contraten. Insisto, las empresas no contratan gente porque haya incentivos. El mercado laboral no responde a esos incentivos. En Colombia ni ha disminuido el desempleo, ni ha disminuido la informalidad, con todas las promesas que se han hecho de que beneficiando a las empresas se van a generar empleos. No, las empresas contratan gente porque las necesitan. ¿Por qué las necesitan? Porque necesitan producir para satisfacer un mercado. Y como en Colombia la mayoría de la población no tiene ingresos suficientes para poder consumir y poder dinamizar la economía para que se produzca más, pues entonces no hay empleos que ofrecer. No hay empleos que ofrecer. Pero vea, ¿Coincide? no, pues yo sí creo que los incentivos en la economía funcionan. Y yo creo que las empresas sí contratan gente porque Los incentivos de la economía pueden funcionar, pero esos no. Y los laborales. Y si una empresa O necesita... sea, difiere con eso de que el hecho de bajarle la carga pues tributaria a las empresas... es que el mismo pueda- Mario reconoció el número de empleos que generó la ley del primer empleo. que Pero- no era la pero había- expectativa. Es distinto. Pero usted hace una ley Pero para usted crear no puede- 400.000 y genera 68.000. Pues 68.000 empleos nuevos seguramente pero no era eso la promesa ni la expectativa, pero son personas que tuvieron la oportunidad de un empleo formal y que si no fuera por esa ley, hoy no lo tendrían. Yo creo que ahí hay un resultado, ahí hay un resultado importante que reconocer. Lo segundo, la tasa de desempleo en esos jóvenes, que fue para lo que se creó la ley, es de 16%. No es de 10%, que es el promedio del país, es de 16%. Así que no, yo le digo, no funcionó. pero bueno, 68.000 empleos nuevos muestran que la economía y el mercado responden a incentivos, seguramente no con el entusiasmo que se esperó. Pero ahí sí hay una relación causa-efecto. Lo segundo, sobre el tema del doble castigo. Yo creo que un castigo tiene por premisa que alguien no quiere recibirlo y por ende lo termina recibiendo. Esta ley no pretende obligar a nadie a trabajar. Simplemente las personas mayores que quieran hacerlo, que tengan la posibilidad Pero y usted que dijo que encuentren eran una las que oferta tuvieran la laboral necesidad. Usted aclaró que es que hay unas personas que tienen la necesidad y de el hacerlo. deseo. Bueno, Quien pero no yo quiera insistí sobre trabajar, eso. pues no tendrá que la hacerlo. necesidad de hacerlo. Es que aquí muchos adultos mayores, muy probablemente, o sea, aparte de algunas personas que sean muy activas, no trabajan porque quieren hacerlo, trabajan es porque les toca. Pero es que no es muy hacerlo. activo, es una persona de 65 Representante, años. ¿y de qué tipo de trabajos estaríamos hablando también? Eso, no nos lo ha especificado. eso corresponderá a la reglamentación, pero lo que nosotros sí estamos pensando, Mejor dicho, en este momento no se tiene claro en dónde los ubicarían a esas personas. no, queremos que sea en roles específicos para que no se trate tampoco de un mecanismo de competencia con el empleo de otros grupos de edad. Claro, pero ¿qué tipo de roles? ¿Qué tipo de roles podrían ser? Temas de servicio al público, temas de servicio al cliente, en centros educativos, en servicios culturales. Ese es el tipo de rol en el que imaginamos a las personas mayores que se acojan a los beneficios de esta ley. Que se acojan a los beneficios de esa ley. Es decir, empresa que contrate a un adulto mayor va a tener un beneficio tributario y ese adulto mayor tendría... ¿Qué han pensado en cuanto al tema del salario? Porque fíjese que se ha hablado de que también sería por horas, ¿no? No tendría la misma carga laboral que tiene una persona en edad de juventud, digámoslo así. Pues quisiéramos preferiblemente temas de medio tiempo, también en consideración a la edad de la persona, pero eso, digamos... O sea, ¿eso qué sería? ¿Como un mínimo? No, depende completamente del rol. Pero nosotros y con esas la ley... personas que no se lograron pensionar, ¿se van a pensionar alguna Pero vez? venga, Mario, déjeme terminar la idea. Nosotros no estamos tratando de establecer con estos salarios. Sería forzar completamente el mercado. Eso ya dependerá de la acláreme oferta y una la cosa. demanda. Esas personas que se vinculan laboralmente, entonces, claro, tendrían que hacer esos aportes a seguridad, esos aportes como lo hace cualquier ciudadano. En este momento tendrían pleno acceso a seguridad social. Por en el eso, estado y actual del entonces, proyecto de ley. pero entonces el punto es, si están teniendo acceso a eso, que al final del día es para pensionarse, Ajá. ¿cuándo van a tener esa pensión?
pues en el momento en que completen requisitos. Laura, pero yo quería hacer pregunta, o sea, ¿estas personas se van a pensionar o no se van a pensionar? Pues esto, digamos, esto implicaría la posibilidad de completar aportes a pensión, si ese fuera el caso. O sea, No habría que tenemos hacer como un- una especie de escala, balanza, usted cuánto tiempo trabajó, cuánto le faltó y venga y lo sumamos con el tiempo que trabaje adicionalmente, ¿o cómo sería? No, la ley lo que determina es que quien sea contratado es contratado en igualdad de condiciones a cualquier otro trabajador. Eso le implica que va a cotizar al sistema de seguridad social y que se acoge a las reglas del sistema de seguridad social. Eso por un lado, pero también quiero hacer énfasis en un componente que no puede ser subestimado y es el componente emocional y de desarrollo personal que genera el trabajo. Una persona de 70 años que desee trabajar tiene todo por dar, pero en esta sociedad alguien de 70 años es absolutamente arrinconado, olvidado, en muchos casos no termina desarrollando su potencial. Sí, Entonces, representante, eso pero tiene una importancia enorme también desde ese punto de eso vista. a mí me parece maravilloso, pero se lo pregunto de otra manera. Esa persona de 70 años que va a empezar a generar sus aportes mensualmente, y ya se nos acabó el tiempo, pero venga y se lo pregunto, que va a hacer sus aportes mensualmente, etcétera. Y ahí sí le repito la pregunta de Mario, ¿va a tener la oportunidad de pensionarse o no? Mejor dicho, ¿esa plata para dónde se va a ir? Se va a ir para los fondos privados de pensiones para que después, o sea, para que se ganen una rentabilidad los fondos privados de pensiones y después tengan una devolución de saldos. Pues van para los aportes pensionales y eventualmente puede implicar también el acceso a un ahorro o una pensión. Sí, lo tendría. Sí, claro que sí. Sí, lo tendría. Bueno, Sí. nos han quedado despejadas las dudas. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado en el programa. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Mario. Gracias, Bueno, que estén representante. muy bien. Hasta la próxima. A ustedes los televidentes, como siempre, gracias también por la sintonía con el programa esta noche.